Desde hace algún tiempo varios de ustedes piden que tratemos el tema de la tecnología en la Segunda Guerra Mundial. Da la impresión de que la Segunda Guerra Mundial es interesante nada más para los historiadores, porque a final de cuentas es un evento que sucedió hace más de 50 años y fue pues otra guerra de más, una de tantas. La realidad es que la Segunda Guerra Mundial ha sido el conflicto militar más terrible de toda la historia, hasta ahora, afortunadamente está en el pasado, y es el que más consecuencias ha tenido para la estructura política y económica del mundo moderno. Todavía ahora hay gente que en lo personal vive con las consecuencias de los eventos violentos relacionados con la Segunda Guerra Mundial de una u otra manera, con todos los eventos políticos y sociales de la Europa de los 30s y 40s. Yo conozco a varias, de manera cercana a varias personas que viven día con día las consecuencias de eso. La estructura política, social y económica del mundo fue establecida por las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial y ahorita estamos viendo las consecuencias de eso. Todo el jaleo del que oye usted hablar tanto en Oriente Medio y que tanto preocupa, que tantas víctimas cuesta año con año, el problema relacionado con el petróleo, la estructura política de América Latina, incluyendo la frecuente intervención en la estructura social de América Latina, una intervención que con frecuencia ha destruido democracias y ha establecido dictaduras muy, muy duraderas. Todo eso es consecuencia en buena parte de la Segunda Guerra Mundial, tanto del conflicto mismo como de la composición política y económica del mundo al final de esa guerra. Cuando terminó esa guerra, Inglaterra había perdido, por ejemplo, el poco imperio que le quedaba. El imperio soviético comenzó a establecerse con fuerza. Los Estados Unidos quedaron como la primera potencia del mundo. Ya tenían una situación política y económica muy, muy poderosa. Pero fue esa guerra la que estableció la hegemonía económica de los Estados Unidos. Una hegemonía que está a punto de perder por estas fechas. La Segunda Guerra Mundial ha tenido efecto en el tipo de país en el que vive usted, el tipo de cosas que usa y el tipo de cosas a las que todavía ahora le tiene usted miedo. Es una historia realmente fascinante, terrible y muy valiosa porque de su estudio puede uno empezar a entender algunos aspectos muy importantes de la estructura del mundo moderno. Y por otro lado, puede uno evaluar mejor, calcular mejor las circunstancias que podría vivir nuestro país y usted en lo personal en los años por venir. Realmente cambió la dirección en la que se desarrollaba la civilización mundial este conflicto. Por eso es tan interesante estudiarlo. Sirve al mismo tiempo como una especie de laboratorio en el cual usted puede empezar a entender cómo funcionan las sociedades a gran escala, y por otro lado sirve como una advertencia de lo que puede ocurrirle a una sociedad cuando no presta atención a las cosas que pasan con sus individuos. Sobre la tecnología, la Segunda Guerra Mundial en buena parte fue una guerra de alta tecnología. A final de cuentas, las potencias ganadoras lograron conseguir lo que buscaban, lograron ganar la guerra porque tenían los elementos tecnológicos apropiados para ello. Las potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial lo hicieron porque tenían una altísima capacidad de producción que involucra cuestiones de tecnología y porque tenían algunos elementos tecnológicos
clave que permitían o tener mejor información o llevar mejores armas al combate. Sobre esto vamos a platicar, desde luego, y necesariamente de manera muy genérica en este programa, porque es difícil en una hora tocar todos los temas relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Pero mire, vamos a tocar algunos temas específicos, algunos casos en donde ciertos desarrollos tecnológicos tuvieron un efecto muy grande en el curso de la guerra y al final de ella tuvieron un efecto muy grande en el desarrollo de ciertas tecnologías. En la Segunda Guerra Mundial quedó claro que la información es tanto o más importante que los cañones o que las ametralladoras. Aquellas potencias que tenían los mecanismos para manejar su información de la manera más discreta y más efectiva posible, ganaban los combates. Le voy a poner varios ejemplos. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial para los Estados Unidos, después del no tan sorpresivo ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, y digo no tan sorpresivo porque los americanos y los japoneses llevaban ya cuando menos 7 u 8 años dándose de cachetadas. Habían sido hundidos ya uno o dos barcos americanos en China como consecuencia del ataque de Fuerzas Armadas japonesas. Ya tenían muchos conflictos por cuestiones políticas y económicas. Los Estados Unidos estaban bloqueando el acceso de petróleo y de metal al Japón, entre otras cosas, y eso ayudó a que los de por sí ya muy agresivos militaristas japoneses se decidieran por ir a la guerra. Al regreso del corte le voy a platicar cómo la información ganó una batalla que parecía imposible de ganar para los americanos. El explicador continúa después del corte. Pocos meses después del ataque a Pearl Harbor, la situación de los norteamericanos empezó a poner peor. El ataque a Pearl Harbor destruyó a la mayoría de los barcos importantes que tenía los Estados Unidos en el Pacífico. Esos barcos eran lo único que se interponía entre los japoneses y la costa norteamericana. Los Estados Unidos, desde que existen, no han visto invadido su territorio más que en una ocasión, cuando Pancho Villa apenas cruzó la frontera, armó algo de relajo y luego se vino para acá. Y durante un buen tiempo lo estuvo persiguiendo Pershing, ayudado por su secretario, el general Patton, tan famoso en la Segunda Guerra Mundial, y no lo pudieron hallar. Bueno, no es que sea motivo de orgullo tampoco, pero bueno. Después de la batalla, del ataque a Pearl Harbor, hubo una batalla grande, una batalla naval, en la que por primera vez se enfrentaron portaaviones enemigos. Los únicos barcos norteamericanos grandes que sobrevivieron al ataque a Pearl Harbor, intactos, fueron los portaaviones. Y no tenían muchos los norteamericanos, y algunos de ellos, como el Saratoga, estaban en mal estado. Poco después de la batalla del Mar de Coral, algunos de estos portaaviones sufrieron daños y fue necesario llevarlos a puerto. Los norteamericanos se quedaron esencialmente con 3 portaaviones, y uno de ellos estaba espantosamente dañado después de la batalla del Mar del Coral, cerca de Australia, que fue la primera gran batalla entre portaaviones enemigos. Nunca antes en la historia de la guerra naval se había decidido un conflicto por el aire. El desarrollo del portaaviones fue, desde luego, uno de los grandes aspectos tecnológicos de la Segunda Guerra Mundial, que cambió por completo la forma en la que se pelean las guerras sobre las olas. Un avión puede dejar caer con precisión una bomba mucho más poderosa en principio
que la granada naval más grande que puede disparar el cañón naval más grande posible. Para atinarle a cañonazos a un barco lejano hay que trabajar mucho. Para atinarle con una sola bomba que deja caer un solo avión a un barco que se encuentra abajo, no hay que hacer mucho trabajo. Si usted sobrevive a los disparos antiaéreos, es muy fácil atinarle con una bomba al barco al que usted le apunta. Y esa bomba seguramente va a causar tanto o más daño que la que causaría una granada disparada desde un cañón naval. Lo peor que puede pasar es que derriben a su avión. Pierde usted un avión y pierde usted un piloto. Si lanza usted un escuadrón relativamente pequeño de aviones contra un barco grande y derriban a todos los aviones, pero logra usted hundir el barco, ¿usted qué pierde? 12 aviones baratos y entre 12 y 24 personas. El enemigo podría perder 2 o 3 mil personas según la cantidad de gente que vaya en el barco. Y pierde un barco que cuesta muchos años volver a construir. Construir nuevos aviones lo hace usted en unas pocas semanas o en una semana. Realmente la guerra de portaaviones fue un aspecto innovador en materia de tecnología en la Segunda Guerra Mundial del que todavía somos víctimas. Para establecer condiciones políticas, con frecuencia vemos a los grandes portaaviones norteamericanos, estadounidenses, en sitios como el Mar Rojo, el Mediterráneo, el Océano Índico. Pero no es a eso a lo que iba. En 1942, a mediados de 1942, los Estados Unidos estaban en una situación espantosa. Tenían 3 portaaviones nada más y uno de ellos estaba hecho trizas. El Yorktown apenas sobrevivió a la batalla del Mar de Coral, escapó con la cubierta en llamas, muy maltratado. Se estimaban 6 meses como mínimo necesario para repararlo. Fue entonces cuando las matemáticas cambiaron las cosas. Me faltaba decirle que los japoneses tenían no menos de 6 portaaviones grandes, tenían varios acorazados, buques grandes llenos de cañones, entre ellos los acorazados más grandes del mundo, el Yamato, por ejemplo, y muchos barcos más pequeños. Tenían una flota muy poderosa. Y los Estados Unidos casi no tenían con qué enfrentarlos. Tenían 3 portaaviones y uno de ellos muy traqueteado. Y no había muchos barcos que pudieran proteger a los portaaviones. Si los japoneses lograban establecer la presencia de los portaaviones americanos, todo lo que tenían que hacer era aventarse encima de ellos, aventarles todos los aviones que pudieran y lanzar sus barcos hacia ellos, y aunque los americanos lograran hundirles 1 o 2 barquitos, ellos podrían destruir los 3 portaaviones americanos que todavía quedaban, y entonces quedaría completamente desprotegido Hawái y toda la costa occidental de los Estados Unidos. Es muy probable que los americanos habrían acabado negociando algún tipo de acuerdo con los japoneses, en lugar de continuar la guerra, de haber perdido esos 3 miserables portaaviones. Entonces sí, llegaron las matemáticas a cambiar las cosas. Las matemáticas no son números, son ideas que se manejan con principios lógicos muy precisos. Esas ideas pueden representar números y esos números a su vez pueden representar otras cosas, por ejemplo, letras. Los japoneses frecuentemente, como todas las armadas del mundo, le mandaban órdenes a sus barcos por medio de radio y todo el mundo podía escuchar esas instrucciones. Es por eso que la información iba codificada. Si usted traducía literalmente lo que oía del japonés a través del aire, tenía usted un galimatías sin sentido. El Departamento de Inteligencia Naval de los Estados Unidos, que contaba con matemáticos muy capaces, se puso a trabajar en esos mensajes aparentemente sin sentido, utilizando técnicas criptográficas, técnicas que sirven para tomar un mensaje y alterarlo de manera que resulte casi ilegible para cualquier persona, excepto para su destinatario, y las mismas técnicas sirven para poder leer un mensaje que ha sido encriptado.
Si usted trabaja lo suficiente y es lo suficientemente inteligente, por medio de matemáticas puede llegar a descubrir, no hay garantía, cómo está encriptado un mensaje. Los americanos consiguieron eso, los estadounidenses, y lograron descifrar una parte del código naval japonés. Lo que descifraron fue suficiente para establecer que los japoneses iban a lanzar un ataque sobre las islas Aleutianas y sobre Alaska, pero que ese ataque realmente no lo consideraban ellos importante, era una distracción. Su verdadero objetivo era una islita pequeña que se llama Midway. Midway significa a la mitad del camino, y se llama así la isla porque está más o menos a la mitad del camino entre Japón y los Estados Unidos. Esa pequeña islita era una base naval importante. De allí podían salir aviones que podían pegarle a los barcos japoneses cercanos, y servía como una línea de defensa entre los japoneses y Hawái. Al regreso del corte, la batalla de Midway. En la Segunda Guerra Mundial ocurrieron varias batallas navales a gran escala, con una historia realmente espectacular. Con el paso del tiempo uno puede empezar a olvidar un poco el horror, la violencia, todo lo que involucra una batalla, y empezar a ver, aunque esto parezca un poco torcido, pero es lo que siempre pasa con estas historias, empezar a ver el aspecto épico de estos enfrentamientos. La batalla de Midway es probablemente una de las historias más apasionantes de la Segunda Guerra Mundial, y tiene, además del aspecto dramático de haberse perdido esta batalla que parecía perdida desde el principio, los Estados Unidos hubieran salido de la guerra, y quién sabe qué consecuencias habría tenido eso en el frente europeo. Seguramente los japoneses habrían buscado la manera de evitar que los norteamericanos siguieran la guerra en Europa, y esto le habría dado el triunfo a los nazis, en pocas palabras. Fue una situación realmente delicada para el curso de toda la guerra. Además de tener ese aspecto, la batalla de Midway ha sido narrada en detalle tanto por los ganadores como por los perdedores. Uno de los mejores libros que he leído sobre la batalla de Midway lo escriben dos de los comandantes japoneses más importantes de esa batalla, y discuten precisamente qué es lo que salió mal. Es realmente apasionante, y un día, si ustedes quieren, podemos dedicar un programa entero nada más al desarrollo de la batalla de Midway. Va a ver qué cosa tan interesante y tan dramática. Pero bueno, la esencia tecnológica importante en la batalla de Midway tuvo que ver con las matemáticas. Gracias a las matemáticas fue posible descifrar el código japonés, el código naval japonés, cuando menos una parte, cuando menos lo suficiente para saber que el siguiente blanco de los japoneses iba a ser la isla de Midway. Esto le permitió a los norteamericanos, por un lado, concentrar las pocas fuerzas que tenían en el lugar en donde iban a estar la mayor cantidad de barcos japoneses, y segundo, le permitió a los norteamericanos montar un ataque sorpresa. Los japoneses esperaban que los norteamericanos fueran rápidamente hacia Alaska. Al momento de saber que Alaska era atacada, esperaban que todas las fuerzas navales y terrestres posibles fueran lanzadas a Alaska. Alaska, a final de cuentas, es territorio estadounidense, y esperaban que los estadounidenses reaccionaran con violencia, como sería lógico, a cualquier invasión a su territorio. Al hacerlo, dejarían desprotegida la isla de Midway, y podrían los japoneses fácilmente tomarla, de allí brincar a Hawái, y de allí esperar a que los americanos se rindieran o desembarcar en las playas de California. Una de dos. Ya no habría nada que pudiera interponerse entre los japoneses y las playas de California. A pesar de la información conflictiva, a pesar de problemas técnicos, los radiotransmisores tanto japoneses como estadounidenses no siempre funcionaban correctamente, a pesar de una serie de problemas de todo tipo, los norteamericanos realmente lograron poner sus barcos, los pocos portaaviones que les quedaban, en una situación en la que pudieron atacar a los japoneses en el peor momento posible. Los japoneses lanzaron un ataque sobre la isla de Midway con aviones cargados con bombas. Ellos esperaban destruir por completo la pista de aviación de Midway
para que no pudieran salir aviones desde allí para atacarlos a ellos. Una vez hecho esto, se acercarían los grandes barcos con cañones a Midway, arrojarían granadas durante varios días hasta aplanar la islita y entonces ya podrían tomarla. Esa era la idea. El primer ataque no fue exitoso, no lograron, produjeron mucho daño, pero no pudieron eliminar al campo aéreo de Midway. Más o menos al mismo tiempo, mientras los japoneses se preparaban para hacer un segundo ataque, cuando estaban poniéndole bombas a sus aviones, les llegó la noticia de que uno de sus aviones exploradores había visto un portaaviones. Ellos dijeron, caramba, si no deberían estar aquí los portaaviones estadounidenses, se supone que iban a ir a Alaska, que los íbamos a engañar. Entonces se ordenó quitar las bombas de los aviones japoneses y cargarlos con torpedos, que son más efectivos contra portaaviones. Esto sucedió varias veces. Llegaba información conflictiva y entonces el comandante japonés en varias ocasiones ordenó detener el rearme para volver a cargar a los aviones con bombas y luego otra vez con torpedos. Se cansaron las personas que estaban haciendo esto y comenzaron a apilar las bombas sobre la cubierta. Hacía mucho calor, la gente estaba trabajando sin los trajes protectores contra el fuego, pantalones cortos y camisas de manga corta. En ese momento, los aviones de bombardeo en picado de los Estados Unidos se aparecieron por encima de los portaaviones japoneses y en cuestión de pocos minutos hundieron a 3 de los 4 portaaviones grandes que tenían los japoneses en esa zona. Al día siguiente, hundieron al otro. En un intervalo de tiempo muy corto, los Estados Unidos, que acabaron perdiendo al Yorktown, que estaba ya de por sí maltratado, lograron destruir a 4 de los 6 portaaviones grandes que tenía Japón en ese momento. Y también hundieron un crucero pesado, es decir, un barco grande, etcétera. La sorpresa fue tan grande que los japoneses decidieron retirarse de la batalla. Y al retirarse, le dieron tiempo a los Estados Unidos de echar a andar su maquinaria industrial, que siempre ha sido muy grande, y lograron rápidamente, por un lado, reflotar la mayoría de los barcos que habían sido hundidos en Hawái. Un año después del ataque a Pearl Harbor ya flotaban todos menos uno de los barcos grandes que habían sido hundidos, y lograron comenzar a fabricar portaaviones en serie. La capacidad técnica, la capacidad productiva de los Estados Unidos se fue imponiendo poco a poco al Japón y Estados Unidos ganó la guerra. Se logró conseguir esto porque gracias a un montón de matemáticos fue posible descifrar el código naval japonés y eso permitió poner las poquitas fuerzas que le quedaban a los Estados Unidos en el lugar apropiado. Hubo otro caso similar, otro caso en donde la batalla por la información acabó ganando una parte importante de la guerra. Los submarinos alemanes al principio de la Segunda Guerra Mundial eran muy avanzados, mucho mejores que los submarinos de otros países. Además, la enorme capacidad técnica de los alemanes permitió la construcción de submarinos en gran cantidad. Y había mucha gente muy dedicada y muy talentosa que manejaba esos submarinos. En poco tiempo, los submarinos alemanes hundieron una parte muy importante de los barcos que llevaban alimentos, medicinas, bombas y toda clase de suministros a Inglaterra. Inglaterra comenzó a perder la guerra gracias a los submarinos. De hecho, estuvo a punto de perder la guerra a pocas semanas de tener que declararse por vencida por el estrangulamiento que estaban generando los submarinos alemanes. Al regreso del corte le voy a platicar de una maquinita que existe en su computadora todavía, de manera virtual, y que tuvo mucho que ver con esto. Al final de la Primera Guerra Mundial, Arthur Sverbius, un ingeniero alemán, inventó una máquina de escribir muy peculiar. Cuando usted aprieta la letra A, se imprime una letra diferente, o es enviada por radio en forma codificada una letra diferente. Tiene usted el teclado de esta máquina y en la parte superior, arriba de las teclas, hay 3
ruedas dentadas, tres cosas que parecen como engranes. Cuando usted gira estos engranes, aparecen a la izquierda unos numeritos. Cuando usted selecciona con esas tres ruedas un cierto numerito, por ejemplo 131, por poner el número que me vino a la cabeza, cada vez que aprieta usted la letra A, va a aparecer otra letra diferente. Cuando aprieta la letra B, va a aparecer otra letra diferente. El patrón de conversión del alfabeto normal al alfabeto alterado es diferente para cada una de las combinaciones de las tres rueditas. Si usted envía un mensaje codificado de esta manera, resulta casi imposible de romper, a menos que tenga usted una computadora rápida, una computadora capaz de realizar miles y miles de operaciones por segundo. Puede entonces usted tomar el mensaje alterado y someterlo a un proceso de reconstrucción. Usted dice, a ver, voy a imaginarme que la letra A se convirtió en B, que la B se convirtió en C. Se imagina primero un patrón muy sencillo de alteración del alfabeto normal al alfabeto codificado. Le aplica esa conversión al mensaje para ver si el mensaje se vuelve legible. Si no, tiene que intentar otro patrón y otro patrón y otro patrón. La lista de patrones diferentes que se pueden formar al alterar un código de esta manera, convertir la letra A en Z, por ejemplo, o la letra A en B, es enorme, increíble. Con una computadora moderna sería en principio posible romper ese código. Pero en aquella época no había computadoras modernas. Había una que otra computadora en el mundo con bulbos y que no se programaba por medio de un teclado. Cuando usted iba a ejecutar un programa en esas computadoras, tenía que apagarlas y luego cablear cuidadosamente la computadora. Los programas de cómputo no eran como en la actualidad, usted los escribe en la computadora y la computadora automáticamente los convierte, es decir, los compila en una forma que ella puede entender. No existían las computadoras universales que pueden ejecutar cualquier programa. Para ejecutar un programa de cómputo había que construir una computadora capaz de ejecutar ese programa en particular. Y era carísimo, lentísimo, esas máquinas se descomponían a cada rato, etcétera. En pocas palabras, no había forma de decodificar los mensajes de las máquinas Enigma. Así es como se llamaban estas máquinas inventadas al final de la Primera Guerra Mundial. Es más, aunque usted tuviera una máquina Enigma en la mano, le costaría mucho trabajo decodificar un mensaje capturado a los alemanes, porque tendría que saber en qué posición tiene que poner las tres rueditas para poder leer el mensaje. Para decodificar un mensaje usted ponía el mensaje alterado que tenía un montón de letras aparentemente en desorden. Usted colocaba el número 131 en las tres rueditas de arriba y luego iba viendo letra por letra el mensaje que le habían enviado. La primera letra fue una Q. Aprieto la letra Q y se imprime la letra A. Y así me voy. Letra por letra del mensaje que yo recibí. Es tecleada en la máquina que tiene los selectores, los rotores, como se llaman a estas tres rueditas, en la posición correcta, y eso me va generando el mensaje que se había alterado. Los alemanes utilizaban esta maquinita de mensajes para decirle a los submarinos, ¿sabes qué? Hay un convoy, detectamos un convoy por medio de aviones que va en dirección a Inglaterra, se encuentra en esta posición, intercéptalos en este lugar particular del océano y te van las coordenadas, porque allí no hay barcos ingleses. Para cuando lleguen los barcos ingleses a atacarte, tú ya les pegaste y ya te fuiste. No se podía leer ese código, incluso ya teniendo una máquina Enigma en la mano. La máquina Enigma, de hecho, la obtuvieron rápidamente los ingleses gracias a los polacos. De hecho, los polacos fueron los primeros
Siempre ha habido, entre otras cosas, grandes matemáticos en Polonia. Algunos matemáticos trabajando con técnicas avanzadas parecidas a las usadas por los norteamericanos durante la batalla de Midway y apoyados en una máquina Enigma reconstruida de memoria por un polaco que trabajó para los alemanes poco antes de la guerra. Ellos lograron empezar a descifrar algunos códigos. Fue necesario tomar por asalto a un submarino alemán y hundirlo antes que pudiera enviar mensajes de auxilio. Bueno, deshacerse de la tripulación o atraparla antes que pudieran lanzar un mensaje de ayuda. Se robaron el libro de códigos. Ese libro dice: los mensajes enviados el 15 de agosto deben utilizar la posición 127 de los rotores de la máquina Enigma. Para el día siguiente es la posición número 415. Ese es un libro de claves. Los ingleses lograron asaltar a un submarino a la brava, neutralizaron a la tripulación antes que pudieran enviar un mensaje de ayuda. Los alemanes pensaron que el submarino se había hundido y ya. No se imaginaron que la lista de códigos había caído en manos de los ingleses. Los ingleses empezaron a decodificar las señales del enigma, y la próxima vez que un submarino se aparecía en la superficie del mar en un lugar que creía seguro, estaba rodeado de destructores y no tenía dónde correr. Esto en buena parte comenzó a cambiar la batalla del Atlántico, la batalla de los submarinos en favor de los aliados. Luego la llegada de grandes aviones armados con radares capaces de detectar a los periscopios de los submarinos. Se necesitaba un radar muy poderoso para eso, y montar un radar dentro de un avión era muy difícil. Cuando la tecnología avanzó lo suficiente para montar radares en aviones, los aviones pudieron detectar a los periscopios de los submarinos y lograron bombardearlos en donde quiera que estuvieran. Gracias a estos desarrollos tecnológicos es que se ganó la batalla del Atlántico, que le digo fue la que, de haberse perdido, habría valido toda la Segunda Guerra Mundial para los alemanes. Si los ingleses se hubieran rendido, los estadounidenses no habrían tenido forma de asaltar el continente europeo. Muy probablemente no se habrían aventado a asaltar el continente europeo. Los nazis ya no tendrían que preocuparse por un ataque de los Estados Unidos y podrían haber concentrado todas sus fuerzas en Rusia, y seguramente habrían ganado la guerra. Y el mundo sería diferente. De nuevo, las matemáticas cambiaron todo esto. La conclusión de este programa al regreso del siguiente corte. Estamos casi al final del programa y apenas estamos arañando algunas de las historias más conocidas relacionadas con la alta tecnología y la Segunda Guerra Mundial. Hemos platicado de casos en donde, gracias a las matemáticas y a algunas acciones bastante arrojadas, peligrosas, fue posible cambiar el curso de la guerra. Existen otros, las matemáticas aplicadas desde luego son tecnología, pero no es un tipo de tecnología que sea muy tangible. El conocimiento matemático solamente se puede tocar cuando es consignado en libros. Es extraordinariamente valioso, pero es intangible. Es probablemente una regla que se respeta en guerra y en paz. El conocimiento más valioso, las armas tecnológicas más valiosas son las intangibles. Pero bueno, no vamos a hablar nada más de armas intangibles, vamos a hablar de armas tangibles también. En la Segunda Guerra Mundial fueron desarrolladas varias técnicas que aumentaron de una manera espectacular el poder devastador de los cañones, de las ametralladoras, etcétera. Por ejemplo, los radares, los sistemas de radar. El radar fue desarrollado poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, principalmente en Inglaterra, aunque la idea del radar flotaba por todos lados. La idea de enviar un pulso muy fuerte de ondas de radio para luego detectar el eco producido por esas ondas cuando chocaban contra un objeto duro. De esa manera se haría posible localizar a un avión en vuelo, por ejemplo. Una de las novelas más interesantes de Arthur C. Clarke, mi autor de ciencia ficción preferido, es una novela, obviamente con modificaciones, pero hasta cierto punto autobiográfica. Durante la Segunda Guerra Mundial, Clarke trabajó en el desarrollo de un tipo particular de radar muy preciso que permitía darle instrucciones exactas a los bombarderos que descendían en medio de la niebla después de haber atacado a Alemania.
La niebla es muy frecuente en Inglaterra. El primer uso del radar a gran escala ocurrió durante la batalla de Inglaterra, ya lo hemos platicado. En 1940, Europa estaba en manos de los alemanes o de sus amiguitos, como Francisco Franco. Alemania tenía una cantidad enorme de aeroplanos modernos y tenía muchos pilotos que tenían experiencia de combate. Inglaterra tenía 4 veces menos aviones que los alemanes y muy pocos pilotos con experiencia. Algunos de los aviones que tenían los ingleses eran además aviones viejos, totalmente inapropiados para enfrentar a los aviones modernos de la Alemania nazi. Parecía que los ingleses tendrían que pedir por favor a los alemanes que negociaran la paz con ellos. Todo el mundo esperaba esto. De hecho, Hitler sentía que los ingleses eran una raza tan pura como la alemana y que merecía una oportunidad, que había que darle chance de que se rindieran por las buenas. Los ingleses obviamente no hicieron esto, no están acostumbrados a tener la presencia de un ejército extranjero en su territorio. La última persona que logró poner con éxito un ejército en territorio inglés fue Claudio Tiberio Nerón, el emperador sobrino de Calígula, hace mucho tiempo. Y antes que él, pues, Julio César, ¿no?, que se dio una vueltecita por Inglaterra, dio un par de bofetadas por ahí, luego se regresó, no se quedó mucho tiempo en Inglaterra. Bueno, la batalla de Inglaterra fue ganada gracias al desarrollo de aeronaves muy avanzadas por parte de los británicos, en particular el Spitfire, un avión del que también podemos hablar horas enteras. A mi modo de ver, y a modo de ver de mucha gente, es el avión más bonito que se ha diseñado jamás, y además uno de los aviones de combate más efectivos de toda la historia. El Hurricane, un avión un poco más tosco, que podía soportar mucho castigo y seguir volando. Con esos 2 aviones y con la ayuda del radar, que permitía concentrar las pocas fuerzas británicas en el lugar apropiado para pegarle a los alemanes donde más les dolía, los ingleses lograron derribar a los aviones alemanes a razón de entre 2 y 4 por 1. Además, los aviones ingleses derribados, cuando lograba brincar el piloto de su avión, el piloto, si no estaba herido, pocas horas después podía volver a volar. Mientras que en el caso de los aviones alemanes, cuando era derribado un avión, se quedaba en Inglaterra, la tripulación, y se quedaba hasta el final de la guerra. El radar sirvió entonces para detectar a las flotas aéreas alemanas y pegarles. Ese mismo radar le permitió a los alemanes concentrar sus fuerzas sobre los bombarderos norteamericanos e ingleses casi al final de la Segunda Guerra Mundial. Aprendieron bien la lección los alemanes, y los ingleses y americanos tuvieron que aprender las técnicas que sirven para alterar las señales del radar, para distraer las señales del radar. De esas técnicas también tendremos que platicar en alguna ocasión. Lo que quiero contarle en los pocos minutos que tengo es otro tipo de técnica que involucra al radar y que tuvo un efecto enorme en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron las primeras municiones inteligentes, es decir, se desarrollaron los primeros sistemas en donde el objeto que llevaba una carga explosiva, por ejemplo la granada disparada desde un cañón, tenía un mecanismo que le permitía activarse en el mejor momento. Dicen que la artillería es la reina del campo de batalla. En la Primera Guerra Mundial, la gran mayoría de las víctimas militares, la gran mayoría de los soldados que murieron en la Primera Guerra Mundial, murieron como consecuencia de los disparos de la artillería. Si usted lograra desarrollar una técnica que permitiera que las granadas explotaran en el momento apropiado y no nada más cuando caen al suelo, usted podría causar mucho más daño que el que causaba con las granadas clásicas como las que se lanzaban en la Primera Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron las primeras granadas que tenían un pequeño radar en su interior. Con ese radar se hacía posible calcular la distancia a los objetos cercanos, y en el momento en el que el radar de esta granada detectaba la cercanía de algo, por ejemplo la cercanía de un avión, cuando era lanzada desde tierra hacia arriba, la granada explotaba a tiempo para causarle mucho daño al avión. Estas granadas, que tenían espoletas de proximidad, permitían conseguir blancos incluso cuando la granada no le pegaba al avión. Bastaba con que la granada pasara cerca del avión o que cayera cerca
del grupo de soldados al que usted le estaba apuntando, para que la granada explotara a tiempo para bañar a ese avión o a esos soldados con metralla. Fue la primera munición inteligente de la historia. Me falta mucho más por mencionar. Las primeras bombas inteligentes dirigidas desde el avión que las había lanzado fueron desarrolladas por los Estados Unidos y por Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Los primeros cohetes dirigidos, antiaéreos, por ejemplo, los primeros cohetes que eran disparados desde tierra y eran dirigidos desde tierra para pegarle a un avión, todo eso fue desarrollado en la Primera Guerra Mundial. Los primeros misiles antibarco lanzados desde un avión y guiados desde el avión que lo había lanzado fueron desarrollados en la Segunda Guerra Mundial. Podemos hablar de eso si quiere usted el próximo martes o de cualquier otro tema que usted se le antoje. Recuerde que usted manda. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Que pase buenas noches.